David Felipe Arranz, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Escritor, ¿cómo te quieres que te presente? Bueno, a mí lo de escritor siempre digo que me parece una categoría ya muy sublime. Yo soy un filólogo y periodista Yo no te quiero quitar galones. que escribe libros. O sea que a lo mejor dentro de 50 años, pues igual sí. Pero bueno. Bueno, hoy vienes a recomendarnos 3 libros. El primero de ellos, El Culterer, Thomas Bernhard. Yo la verdad que no conozco este autor. Bueno, Vamos a ver si podemos hacer aquí un plano. De todas formas tenemos imágenes de los 3 libros que vienes a presentarnos hoy, Ahí está. David. Vale. Bueno, Thomas Bernhard, funambulista, ha publicado este inédito. Es muy importante porque habla de la relación de Thomas Bernhard, que es uno de las grandes figuras de la literatura austriaca, y un experto, hablábamos antes a micrófono cerrado de los rusos, Sí, señor. un experto en descender a los demonios interiores, querido. O sea, de hacer una autocrítica esencial al individuo, ¿no? Y aquí el Kulterer de este Thomas Bernhard, que nació en el año 31 en los Países Bajos, pero que se crió en Austria, en casa de los abuelos maternos, estuvo muy enfermo de los pulmones, y este Kulterer de Thomas Bernhard es un personaje que, fíjate qué interesante, él vive toda su vida encerrado en una cárcel, y cuando sale de la cárcel, oye, no sabe qué hacer, no sabe adaptarse, se ha trastornado. Entonces, lo interesante Eso me recuerda, por cierto, a la película Cadena Perpetua. Por ejemplo, es decir, son personajes que han asumido tanto el vivir en el encierro permanente, que es adaptarse psicológicamente a ese extremo, a una cárcel larga, pues claro, luego te inhabilita un poco para hacer una vida normal, ¿no? Creo que el término que utiliza Morgan Freeman en Cadena Perpetua, cuando se entera de que un trabajador de prisión que ha estado, no sé, 50 años allí, que efectivamente pues se ha suicidado, el término que hoy emplea es que se había institucionalizado con la prisión. Su vida estaba ahí dentro. Pues fíjate, tiene mucho que ver con el Kulterer, y el nombre del Kulterer era el nombre de un amigo suyo, escritor, de Thomas Bernhard, que era Fabián Kulterer, que se enfadó mucho cuando le puso el nombre, porque bueno, Bernhard tenía esa ironía austriaca un poco puñetera, que resulta que Kulterer no había estado nunca en la cárcel, y entonces cuando salió el libro dice, pero bueno, ¿cómo me haces esto? Que yo soy un hombre de bien, ¿no? Y el director de cine checo, Wojciech Gasny, le encarga a Thomas Bernhard, que insisto, él la relación que tuvo con el cine pues fue de crítico cinematográfico. Él hizo algunas críticas entre el año 52 y el año 55, y le gustaba el cine de los... más que el cine de los grandes cineastas, el cine de las grandes estrellas de la época. Años 50, pues Kurt Jürgens, Karl-Heinz Bohm, Heinz Rühmann y Gerd Fröbe, que se hicieron muy famosos en España estos dos, Heinz Rühmann y Gerd Fröbe, por El Febo, de Ladislao Bajda, que es la novela del asesino de niñas, la primera, digamos la segunda película después de la que hizo Peter Lorre, del vampiro de Düsseldorf, la segunda de un asesino de niñas, ¿no? Y todo ese mundo a Thomas Bernhard, que es un mundo que comparte las oscuridades de los alemanes, y también las comparte con las oscuridades que tenía él personalmente, ¿no? Bueno, comenzó siendo un relato, que era El cartero, y en 1963 fue una antología, En la linde de los árboles, y el juego está en que este Kulterer, porque a él le gusta mucho jugar con la realidad y la ficción, había sido editor del propio Thomas Bernhard. Total, que para que veáis un poco el personaje como es, esa especie de monólogo interior, os voy a leer un poco esto y luego vamos a ver un trocito de la adaptación cinematográfica checa que le hizo Wojciech Jasny, el checo Wojciech Jasny. No tenemos esas imágenes. Lo adelanto, David Felipe. Ay, bueno, no pasa nada, bueno. Pero brevemente nos puedes... Te lo cuento, un mira, fragmento. para que veas un poco el Thomas Bernhard ahí en su esencia. Dice, cuanto más se acercaba el día de su puesta en libertad en el establecimiento penitenciario, tanto más temía el Kulterer volver con su mujer. Llevaba una existencia encerrada en sí misma y totalmente inadvertida por sus compañeros, y pasaba su tiempo libre, que en el establecimiento era con frecuencia demasiado largo,
escribiendo ocurrencias o, como él pensaba, pensamientos insignificantes de los que se ocupaba casi sin interrupción. Por aburrimiento y porque de otro modo hubiera tenido que desesperarse, leía con frecuencia por sí mismo historias y relatos breves por él imaginados. Es uno de esos personajes autorreferentes capaces de crear dentro de un espacio cerrado un universo de ficción que le logre salir del agobio de, vamos a decir, de estar en Chirona, ¿no? Así hablando en plata, ¿no? Y lo bonito de esta edición estupenda, inédita, como digo, en español, de Funambulista, es que contiene lo que va a ser el guión de la película, que es un larguísimo monólogo, que lo estáis viendo aquí, que es que no tiene interrupción, es todo seguido con el paso doble, y lo interpreta un austriaco que es Helmut Quadlinger, que por eso quería haber puesto la película, pero bueno, la pueden encontrar fácilmente, el Kulterer, en el cine. Y es un largo monólogo del tipo, en la cárcel, pues cómo se construye, vamos a decir, esa fortaleza interior, porque, hombre, una cárcel, un personaje que está rodeado de delincuentes, pues ya sabemos lo que pasa en las cárceles, sobre todo en la literatura, ¿no? Que lo difícil es sobrevivir dentro de la cárcel. O sea, si ya fuera es complicado, imagínate dentro.